Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a desgranar un texto verdaderamente brillante que data de 1978. De hecho, todo lo que vamos a explorar hoy está sacado del texto Canarias 78 de Silo. Y la verdad es que es una auténtica joya. En este documento fundacional, Silo nos plantea un marco teórico que es, bueno, una revolución absoluta. Mapea la mente humana, pero no como si fuera un ente abstracto o místico flotando por ahí, no. Lo hace tratándola exactamente como un intrincado circuito integrado. Si alguna vez ha surgido la duda sobre cómo procesamos realmente la realidad, por qué nos bloqueamos frente a ciertas situaciones o, lo más importante, cómo encontrar la paz interior usando nuestra propia biología, pues este análisis basado en Canarias 78 es exactamente el punto de partida que necesitábamos. Así que vamos a repasar rápidamente nuestra hoja de ruta para hoy. Primero veremos el circuito integrado de la mente. Segundo, cuando el circuito falla. Tercero, el agujero negro emocional. Cuarto, la maquinaria del sueño. Quinto, el yo impermanente. Y para terminar, sexto, técnicas para la paz interior. Vamos a ello. Sección 1. El circuito integrado de la mente. Y aquí tenemos el plano arquitectónico, por así decirlo. El plano de la mente revela 4 componentes principales con un flujo de información que es literalmente vertiginoso. Es fascinante detenerse en el papel de los sensores. Y ojo, porque no hablamos solo de los 5 sentidos externos de toda la vida, para nada. Silo le dan importancia tremenda a los sensores internos. Hablamos de esos que miden cosas invisibles pero vitales en nuestro interior, como la presión arterial, la tensión muscular o la acidez del estómago. Fijémonos en esto. Todas estas mediciones constantes entran y alimentan directamente el gran disco duro que es la memoria. Ahí es donde viven y se guardan los condicionamientos más antiguos, los de la infancia. Y claro, desde ahí, todos esos datos suben a la conciencia, que vendría a ser la sala de control principal de toda esta maquinaria. Pero claro, toda esa información no se queda simplemente ahí acumulando polvo en un archivo virtual. La conciencia agarra esos impulsos y los distribuye, los canaliza hacia 5 centros de respuesta completamente distintos para que el cuerpo pueda reaccionar al mundo exterior. Es como un inmenso panel de mandos. Tenemos el centro intelectual para procesar las ideas, el emotivo para gestionar lo que sentimos, el motriz que nos permite el movimiento físico, el sexual para manejar los impulsos reproductivos y eróticos y, súper importante, el centro vegetativo. Este último es absolutamente crucial porque regula casi como un piloto automático todas nuestras funciones biológicas internas a nivel subconsciente. Es decir, todo el sistema trabaja en red, en una sincronía total y absoluta. Sección 2. Cuando el circuito falla. Obviamente, como cualquier máquina compleja, este circuito también sufre averías, y si analizamos los fallos, encontramos 2 principales que son además totalmente opuestos. Por un lado tenemos los bloqueos. El texto nos explica que un impacto psicológico fuerte, un trauma, puede llegar a cortar un impulso en seco. Es tal cual como si desconectáramos un cable de un fuerte tirón, dejando a la conciencia totalmente a oscuras, sin señales internas vitales. Pasa muchísimo, por ejemplo, cuando se bloquean las señales que provienen del centro sexual. Y por el otro lado, en el extremo opuesto, tenemos la saturación. Esto es el equivalente mental a tener 80 pestañas abiertas en el navegador a la vez. Cuando el mundo nos bombardea con un exceso de ruido, prisas, luces y exigencias, la conciencia dice hasta aquí, y para defenderse desconecta los sensores externos, y al hacer eso la persona se aísla, se encierra en sí misma y empieza a prestar una atención completamente exagerada a los ruidos de su propio cuerpo. Vale, pero ¿qué pasa cuando esa información vital se bloquea de verdad y los impulsos no llegan a su destino? Pues que se produce un fenómeno mecánico rarísimo y muy revelador. El centro de control, la conciencia, entra en pánico. Como le faltan señales, intenta pedir datos prestados a la memoria, o peor aún, empieza a observarse a sí misma desesperadamente buscando estímulos. A esto se le llama el efecto espejo. Es exactamente la misma sensación que cuando apuntas una cámara de vídeo directamente hacia un monitor que está transmitiendo lo que esa misma cámara graba. Se forma un bucle infinito, sin salida. Y resulta que este bucle de retroalimentación es, de hecho, el origen mecánico de las obsesiones más severas. Es increíble, ¿verdad? Sección 3. El agujero negro emocional. Siguiendo con la analogía, un estado emocional profundamente negativo se comporta literalmente como un agujero negro masivo flotando en el espacio. Cuando el centro emotivo se hunde en una depresión profunda, empieza a absorber toda la energía y la claridad del centro intelectual. Básicamente oscurece nuestros pensamientos, pero lo que resulta más impactante a nivel físico, a nivel médico si cabe, es que debilita de forma brutal el centro vegetativo. En otras palabras, la depresión drena nuestras defensas inmunológicas, dejándonos físicamente vulnerables a enfermedades reales. Esto demuestra que en este circuito integrado, cada pieza está conectada de manera vital. Si falla una, arrastra al resto irremediablemente. Y aquí es donde la sociedad moderna suele meter la pata intentando arreglar la máquina. En el texto original, esto se señala como el error occidental.
Básicamente, intentamos resolver la angustia emocional sobrecargando el centro intelectual, o sea, dándole vueltas a la cabeza, pensando y repensando el problema 1000 veces desde arriba. Pero si miramos el diseño del circuito, nos damos cuenta de que la verdadera solución va de abajo hacia arriba. Es decir, hay que mover el cuerpo físico, activar el centro motriz. Esa es la manera mecánica, la forma realmente efectiva de drenar esa sobrecarga de energía negativa y sacarla del sistema de forma segura. Así que, a veces, la respuesta no es quedarse en el sofá dándole al coco, sino simplemente salir, ponerse en movimiento y dejar que el cuerpo haga su trabajo. Sección 4. La maquinaria del sueño. Hay una creencia súper extendida de que el sueño es solo un caos, un revoltijo de cosas sin sentido. Pero el texto de Canarias 78 nos rompe ese mito y nos aclara que nuestro cerebro, mientras dormimos, es un archivador de primera clase, tremendamente riguroso y eficiente. Se pasa la noche ordenando los datos del día en carpetas y además realiza 2 funciones de mantenimiento absolutamente esenciales. La primera es la catarsis. Aquí, el cerebro coge las tensiones físicas reales y las traduce en imágenes visuales. Por ejemplo, si tenemos acidez y sentimos mucho calor en el estómago, nuestra mente puede proyectar en sueños la imagen de un incendio. De esta forma, el cuerpo reacciona, se destensa y no interrumpimos el descanso. Y la segunda función es la transferencia. Esto es un proceso nocturno maravilloso que se dedica a intentar quitarle hierro, a neutralizar la carga trágica de los recuerdos más dolorosos, sustituyéndolos por imágenes neutras. Vamos, que busca sanar la psique de una manera totalmente natural y automática. Sección 5. El yo impermanente. Todo esto que venimos comentando nos lleva a repensar algo verdaderamente fundamental, el concepto del yo. Eso que normalmente consideramos nuestra identidad inamovible y sagrada, bueno, aquí se desmitifica por completo. El marco no lo trata como un alma mágica ni una entidad independiente, para nada. Nos dice que es simplemente una construcción temporal. Nuestro yo se fabrica sobre la marcha juntando, por un lado, nuestros datos almacenados en la memoria y, por otro, los estímulos que nos están entrando en ese preciso instante por nuestros sensores. Si lo pensamos bien, si de repente nos borraran los recuerdos históricos y perdiéramos toda percepción física, ese yo que creemos ser desaparecería por completo tal y como lo conocemos. No es algo fijo, está en constante cambio, mutando de un segundo a otro. Es la definición absoluta de la impermanencia. Sección 6. Técnicas para la paz interior. Ahora, con este plano del circuito en la mano, podemos revisar unas herramientas prácticas que son francamente extraordinarias. Y lo genial es que aprovechan esos mismos mecanismos de transferencia que usa el cerebro por la noche, pero aplicándolos a voluntad, de forma totalmente consciente. El primer paso consiste en entrar en un estado activo de semisueño. Nos referimos a ese puente fértil y mágico entre estar despierto y estar profundamente dormido, donde las imágenes mentales empiezan a fluir sueltas. El segundo paso es empezar a navegar, a movernos intencionadamente por ese paisaje mental interno. La clave operativa aquí es usar nuestra imaginación de forma cinestésica, es decir, sintiendo el movimiento, notando la dirección mental en nuestro propio cuerpo. Y por último, el tercer paso. Cuando en esa visualización chocamos contra algún muro interno o nos topamos con esos monstruos metafóricos que representan nuestros traumas, no nos ponemos a pelear con ellos, no. Guiamos nuestro movimiento interno para rodear o superar suavemente esa resistencia. Y al conseguir superar ese obstáculo en nuestra imagen visual, automáticamente se libera la tensión real acumulada en nuestro cuerpo físico. Es un mecanismo brillante y súper liberador. Y para ir cerrando este análisis, nos quedamos con esta poderosa reflexión que destila a la perfección todo lo que hemos visto hoy. En su raíz más mecánica, el sufrimiento humano viene estrictamente de lo que creemos sobre nuestra propia línea de tiempo. Es decir, sufrimos por distorsiones y creencias engañosas almacenadas en el disco duro de la memoria. Al utilizar estas técnicas estructurales de las que nos habla Silo para reconciliar esas imágenes internas, no estamos cambiando los hechos históricos objetivos, claro, lo pasado pasado está, pero lo que sí alteramos de raíz es la perspectiva que nos mantenía atrapados. Volvemos a hacer que la energía fluya, despejando el camino hacia una paz interior real y duradera. Así que después de entender a fondo cómo funciona todo este circuito integrado de la mente, la gran pregunta que nos queda es, ¿qué historia bloqueada en la memoria estamos listos para empezar a reescribir esta misma noche?